Bueno, pues estamos otra vez aquí de regreso con ustedes. Hoy queremos hablarles de un tema muy especial, muy importante para nosotros que tenemos una familia en Cristo, una familia cristiana, por así decirlo, o un grupo, ¿verdad?, donde nos reunimos a alabar al Señor, a escuchar la palabra. Y este tema tiene que ver con la unidad, o más bien voy a enfocarme un poquito en la falta de unidad, que también pues vamos a hablar de la comunión. ¿Por qué es tan importante este tema, verdad? Es un tema relevante en cada uno de las personas que integramos, por así decirlo, una iglesia o una congregación, ya que estaba yo tratando de pensar cómo iniciaba esto, y yo recordaba precisamente en algunos momentos de familia, ¿verdad? Nuestra familia, precisamente en casa, hablando de tus hijos, tu esposa, hablando de alguien que habita en el mismo lugar, pues obviamente debe de haber una comunión, porque cuando no existe esa comunión, algo sucede en el ambiente, algo sucede en la comunicación, en las palabras, y la verdad es que no es grato estar en un lugar donde no hay comunión o hay una desunión, ¿verdad?, por así decirlo. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy, así es que si quieres ponerle como título, le vamos a llamar comunión, precisamente hablando de la comunión que Dios nos pide como hijos de Dios. Fíjense bien, una definición sencilla es el acto de compartir o tener algo en común. Esto me gustó porque realmente Jesucristo en nuestras vidas es lo que nos hace tener algo en común. Cuando usted se reúne, cuando usted está con alguien, lo único que nos hace común es esto, es la vida de Jesucristo. Por eso la definición de comunión es el acto de compartir o tener algo en común. Me gusta esto. Una de las definiciones, usted la ha escuchado en el griego, la koinonía, ¿verdad? Aparte de poder tener una definición de koinonía, fíjese bien lo que es. Es una relación estrecha, es una confraternidad, es un compañerismo, es unidad, es armonía, es participación, es compartimiento, o sea, compartimos, ¿verdad?, nuestro tiempo, aún nuestros recursos, lo compartimos, es la unión, es la contribución y es una ayuda. Me gusta mucho saber que parte del corazón de la palabra y del corazón de Dios nos llevan a eso, a tener una comunión unos con otros. Fíjese bien, hablando de esto, estamos hablando de relaciones humanas. ¿A cuántos de ustedes han escuchado más de un par de veces que las relaciones humanas no son sencillas? Es decir, en el trabajo tenemos relaciones humanas porque está el vecino en el escritorio, el del almacén. Hay relaciones humanas que obviamente son necesarias, son indispensables, porque ninguno de nosotros podemos hacer algo solos. Es decir, no creemos, no entendemos que haya una vida solitaria. Es más, esa gran historia, ¿verdad?, del llanero solitario no existe, porque todos nosotros necesitamos de relaciones humanas. De hecho, ¿se acuerda cuando Dios creó, empezó en el Génesis? Dice la palabra que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿De quién se estaba refiriendo? Pues obviamente se estaba refiriendo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hagamos en conjunto, en una comunión. Es decir, nosotros, ¿verdad?, no fuimos diseñados, escuche lo que voy a decir, no fuimos diseñados para arreglárnoslas solos. Es decir, no fuimos diseñados para caminar solos. De hecho, en el mismo libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, la palabra de Dios nos dice que no es bueno que el hombre esté solo. Obviamente eso está hablando de una ayuda idónea, de una persona que esté a nuestro lado, como es decir, nuestra esposa, pero también podemos rescatar un poquito la primera parte. No es bueno que el hombre esté solo, claro, porque necesitamos siempre de relaciones humanas, necesitamos siempre de alguien que esté a nuestro lado. Ojalá que pudiera entender esto. Usted necesita de alguien, yo necesito de alguien, nosotros los que conformamos esta familia nos necesitamos los unos a los otros. Bien, déjeme hablarle de esta palabra koinonía. Koinonía fíjese, era un término utilizado en los contratos matrimoniales, es decir, se tenía en aquel tiempo pues no había el papel que ahora conocemos, pero se tenía eso donde podían grabar estos pactos matrimoniales, y precisamente la koinonía era el término utilizado para poder
concretar ese matrimonio, pues obviamente legalmente. Ahora, fíjese qué hermoso saber que la palabra no solamente quiere decir comunión, sino también koinonia tiene que ver o se define como comunidad. Es decir, algo que tiene que ver con mucha gente o también tiene que ver con las relaciones humanas. Comunidad. Una comunidad, fíjese, es un grupo de gente que está unida alrededor de un interés común. Lo voy a repetir esto. La comunidad, es decir, la koinonia, es un grupo de gente que está unida alrededor de un interés común. ¿Cuál es nuestro interés? La vida de Cristo. ¿Cuál es nuestro interés? Caminar como Cristo. Entonces hoy estamos hablando de comunión. ¿Cuántos saben que necesitamos verdaderamente la comunión en los lugares donde nos reunimos? Tú puedes llamarle, como puedes ponerle el nombre donde tú vas, quizá miércoles, domingos, y es padrísimo poder escuchar la palabra, pero hemos descubierto que parte de la artimaña del enemigo es la desunión que existe en la familia de Cristo, en la comunidad que conformamos cada uno de los que vamos o que acudimos a ese lugar. ¿Por qué? Muchas veces hemos visto como resultado de esa falta de unidad que la gente se siente, que la gente se ofende y ¿qué cree? Termina yéndose de ese lugar de comunión. La gente se decepciona y dice, no, pues si aquí que se dice o se proclama amar a Jesús, ¿por qué sucedió esto o aquello? Porque el enemigo sabe que la falta de unidad es una de las armas favoritas que él tiene para poder desenfocar nuestros corazones de la comunidad donde Dios nos ha sembrado y nos ha plantado. Por eso, repito la definición, dice que es un lugar donde hay gente que tienen un interés común. Así es que parte de esta artimaña y esta herramienta del enemigo ha sido de verdad muy eficaz, ¿verdad? Para esta situación, porque la gente no ha entendido que estando unidos, y ahorita lo vamos a ver un poquito en la palabra, estando unidos somos más fuertes, estando unidos podemos trabajar, porque podemos verdaderamente hombro a hombro poder ir avanzando en esto. Fíjese, la comunidad o familia cristiana, llámele como usted le llame, es una comunidad cristiana que tiene como finalidad unir corazones con un mismo propósito. Esto me gusta porque hablamos de una familia espiritual. Eso es, unir los corazones con un mismo espíritu. Promover la unidad a través de la comunión, eso es parte fundamental. Ahora vamos a la palabra. Efesios capítulo 4, del 1 al 3, es una palabra bien hermosa, dice así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, recuerde estas palabras, que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, fíjate, y amables. Esto tiene que ver con relaciones humanas. Cuando nosotros tenemos una relación donde podemos mostrar humildad, amabilidad, después dice pacientes, tolerantes unos con otros en amor, tolerantes. Cuando hablamos de tolerancia estamos hablando de contar hasta 10, ¿no? Estamos hablando de decir, bueno, te pasó la primera, la segunda, pero la tolerancia que produce el Espíritu Santo es la tolerancia que nos hace perder nuestro interés en nosotros mismos y obviamente estar preocupado por ese vínculo de unidad y poderlo poder obedecer delante de Él, ¿no? Dice, tolerantes unos con otros. Después, versículo 3 en Efesios, dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Termina esta porción diciendo Pablo, pero a ver, ya les rogué, ya les dije cómo tienen que hacerlo, pero esfuércense. ¿Qué quiere decir esto, familia? Que la unidad requiere esfuerzo. El hecho de poder tener y vivir una vida en unidad, en el vínculo de la paz, requiere esfuerzo. ¿Por qué? Pues porque a veces uno no congenia o no... ¿Cuántos han escuchado esta palabrita? Yo hice clic con esta persona. O con esta persona como que no hay algo que no nos... Esa parte de poder entender esto, no quiere decir que todos seamos iguales. La palabra de Dios nos dice a través de Pablo, sean pacientes, tolérense unos a otros, pero después dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu. Así es que yo te pido que entiendas esto, la unidad requiere esfuerzo. A ver, vamos a ver, quiero enseñarte rápidamente 2 beneficios de la comunión. Número 1,
El creyente es animado y crece en Cristo. Número 2, el mundo conoce que Jesús fue enviado de Dios. Vamos a verlo rápidamente. Número 1, primer beneficio. Romanos capítulo 1, versículo 11 dice: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Este es un beneficio hermoso, familia. Que podamos entender que cuando hay unidad o hay comunión, nuestra fe se fortalece. El hermano o el amigo que tienes a tu lado o que saludas o que de repente lo ves, cuando hay una comunión, nuestra fe se va fortaleciendo. Por eso dice, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Yo estoy seguro que alguna ocasión te has encontrado con alguien, un amigo, ¿verdad? Una persona que quizá te encontró en un mal momento, estabas pasando alguna situación. Al simple hecho de encontrártelo, conversar, pasar unos minutos con esa persona, tu ánimo cambió. A lo mejor no te diste cuenta por qué te dijo, pero simplemente nosotros somos fortalecidos a través de la fe de alguien que está a nuestro alrededor. Por eso no podemos asimilar una vida sin alguien a nuestro lado. Conozco gente que me dice: pastor, a mí me encanta venir a este lugar o me encanta ir a X lugar de reunión, pero eso sí, yo voy, a lo mejor usted lo ha escuchado, yo voy, me siento, alabo, escucho la palabra, termina y salgo disparado, porque no quiero tener comunión, no quiero saludar a nadie, porque quiero evitar problemas. Eso es un error gravísimo. Usted necesita de alguien a su lado que pueda compartir esa fe, en ese mismo sentir, en esa misma postura, porque desafortunadamente nosotros no podemos estar caminando en una manera de decir, bueno, pues yo y Dios. No. La palabra de Dios nos enseña que hay un vínculo de comunión. Pablo nos enseña, dice, esfuércense por mantener este vínculo de la paz. Así es que, número 1, el primer beneficio para ti, que a lo mejor tú dices, bueno, pues yo como que todavía no creí en esto de la comunión. El beneficio es que tu fe va a ser animada a través de la persona que esté a tu lado. Segundo beneficio: el mundo conoce que Jesús fue enviado de Dios. Esto me gusta porque la gente se dará cuenta de la diferencia que existe en aquellos que no tienen a Cristo y en aquellos que hemos recibido a Cristo. Dice Juan 17:22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Se está hablando de Jesús y el Padre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Eso está hermoso, ¿verdad? Dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Así es que este segundo beneficio, la gente se da cuenta. Dice, ¿por qué hay tanta comunión, tanta hermandad? ¿Por qué de repente dejaron los amigos, ¿verdad?, de las parrandas, de los viernes, de los fines de semana, y ahora tienen amigos en Cristo que les van a animar, que les van a exhortar, que su fe se va a animar? Porque muchos de nosotros hemos entendido que parte de los beneficios es: yo me voy a levantar con alguien que esté en el mismo sentir que yo. Así es que este segundo beneficio es bien hermoso. La gente que no conoce de Cristo se empieza a dar cuenta y dice, verdaderamente ellos están en lo correcto. Y no se refiere a una religión, se refiere a que el amor precisamente que ellos ven entre nosotros les hace como les llama la atención y dicen, bueno, pues, ¿qué es? ¿O por qué lo hacen? ¿O por qué lo tienen ellos? Si es que beneficio número 2, el mundo conoce que Jesús fue enviado. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12, en esta NBI dice, en esta versión, dice, uno solo puede ser vencido. Fíjate, por eso te digo, no puedes caminar solo. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y dice, la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Esto es importante que lo entendamos. Si voy solo, pues obviamente seré más vulnerable, seré más apto para una derrota, pero si voy acompañado, tendremos siempre un apoyo. Dice, esta versión dice, pero 2 pueden resistir. Eso es clave, familia. Usted tiene que buscar de alguna otra manera tener ese vínculo y la palabra dice vínculo perfecto de la unidad. ¿Por qué perfecto? Porque ¿quién lo hace perfecto? Cristo.
porque lo mencioné al principio, es el tener una parte en común, y esa parte importante es Cristo, ¿ok? Fíjese, dos cosas que debemos de cuidar en nuestra casa. Yo te digo, tu casa espiritual, donde tú te reúnes, tenemos que cuidar dos cosas. La palabra de Dios nos dice que cuidemos de dos cosas que son bien importantes para este vínculo de la unidad. Primero, número uno, las rivalidades, y número dos, las divisiones. O hagámoslo al revés, las divisiones que producen rivalidades. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, ojalá lo puedan notar y subrayar, porque estas dos cosas tenemos que cuidar nuestra casa espiritual. Fíjese así, dice, le suplico, otra vez, 1 Corintios, Pablo diciendo, le suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes. Yo digo, verdaderamente estaba claro que no era fácil tener relaciones aún en aquel tiempo, y la palabra es clara para este tiempo, porque necesitamos entender que aún la palabra nos dice, ustedes tienen que vivir en armonía, y viene con la primera, el primer punto que debemos de tener o poner atención, que es la división. Dice que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo soy de Pablo, otros afirman, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, y otros, yo sigo a Cristo. Esto es tremendo. Diría por ahí una frase, pasa hasta en las mejores familias, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque siempre la relación humana es difícil, pero qué hermoso saber que nosotros tenemos que cuidar de dos cosas, de divisiones. ¿Qué son divisiones? Bueno, las divisiones son separaciones. Las divisiones es decir, tú en aquella esquina, yo en la otra esquina. Como cuando a veces en el matrimonio, ¿verdad? Hay algo que no se entendió, bueno, pues uno se va a un cuarto y otro se va a otro cuarto. Error, ¿verdad? Error, porque finalmente nosotros estamos creando un ambiente que no es propicio para vivir en un hogar. Y precisamente hablando de una casa espiritual, tenemos que cuidar mucho esto, que no haya divisiones, que no haya separaciones. Dice que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Cuál es el pensar que nosotros debemos de tener? ¿Y cuál es el propósito? Es ser como Cristo, familia. Es caminar como Cristo. Y eso nos lleva a decir, bueno, pues si mi hermano que está a mi lado, como que yo quisiera que se... ¿Cuánto les ha pasado esto? De repente, no, yo sé que no voy a hablar de testimonios, pero usted está sentadito, ¿verdad? Y de repente llega el hermano que no, o el amigo que como que no congeniaba y no quería sentarse en la misma fila y se sentó a un ladito, y usted ya se puso incómodo. Usted ya dijo, ya empezó a hacer cosas, ¿me explico? Aunque no me lo diga, a veces nos damos cuenta de esto. Ahora, y la palabra está diciendo, no hagan separaciones, no hagan divisiones, porque después dice, versículo 11, dice que se ha enterado que algunos de la familia de Chloe, dice, me han informado que hay rivalidades. ¿Qué es rivalidades? Es yo soy mejor. La rivalidad es esa parte de la humanidad, del ser humano, que dice, no, pues yo me merezco algo mejor. Es más, a mí me deberían de sentar ahí, o a mí me deberían de dar este cargo. No se trata de eso. La unidad en Cristo tiene que ver con vivir en un mismo pensar y en un mismo propósito. No en nuestro propósito y no en nuestra manera de pensar de egoísta que muchas veces nosotros tenemos. Entonces, aquí está hablando algo bien hermoso. No tengamos, o más bien tenemos que tener cuidado de las divisiones y de las rivalidades. Fíjate, vivir en la luz de Cristo nos hace tener comunión unos con otros. Es decir, cuando la luz de Cristo pega nuestra vida, pega nuestro corazón, es mucho más fácil tener comunión unos con otros. Mira esta cita, 1 de Juan capítulo 1 versículos 6 y 7 dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz,
así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto es bien sencillo, familia. Si tú y yo decimos que somos cristianos, seguidores, que pertenecemos a una comunidad, como ya lo dijimos, que pertenecemos a esa coinonía, nosotros debemos ser los primeros de decir: yo tengo que tener comunión con mi hermano, con mi hermana, con mi amigo, con esta persona, con aquellos que llegan por primera vez, ¿verdad? ¿Cuántos se han percatado que llegan por primera vez y este quién lo invitó? ¿Y por qué está aquí? Pero yo lo conozco. Y no, si tú supieras quién es, ¿sabes? Ellos tienen la oportunidad, igual que nosotros, quizá a lo mejor nosotros con más tiempo, de poder recapacitar y darle su vida. Esta parte de verdad es bien importante en nuestras comunidades cristianas, la comunión, el que podamos entender esto. Dice: pero si vivimos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Si vivimos en la luz no hay máscaras, ¿no es cierto? Si vivimos en la luz no hay oscuridad. Si vivimos en la luz no hay esa palabrita que es un poquito difícil de mencionar, pero es una realidad que debemos de sacar. La hipocresía, porque a lo mejor podemos saludar con una buena sonrisa, pero por dentro diciendo: ay, ojalá que no hubieras venido porque estábamos bien sin ti. O es que ya se te olvidó lo que me hiciste o lo que algún día pasamos. No se trata de eso. Si vivimos en la luz, todo nuestro ser se clarifica, toda nuestra vida es transparente. Si vivimos en la luz, podemos amar a nuestros prójimos. Y me gusta esta porción de la palabra, Hechos capítulo 4, versículo 32. Estaban iniciando justamente los primeros días de la iglesia cristiana, la comunidad, la coinonía. Dice así, Hechos 4:32, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En otras palabras, tenían todos una coinonía. Eso está tremendo, dice, porque eran de un solo corazón. ¿Cuánto nuestra iglesia necesita entender esto? Caminar en un solo corazón, porque el objetivo no son muchos objetivos, es uno solo. Es Cristo el objetivo principal de lo que nosotros hacemos. Y dice aquí, y habían creído y eran de un solo corazón y una sola alma. Eso es hermoso. Ellos traían sus bienes, sus ganancias, y lo depositaban para que esa obra creciera. Ahora, hoy en día, ¿verdad? No pedimos eso, que traigan todo y que ahora todo es de todos. No, porque hoy ha cambiado un poco esa forma de conllevar la iglesia, pero me estoy refiriendo en el ámbito espiritual. Que todos sepamos que aún mis posibilidades de poder ayudar, ya sea al hermano necesitado o a alguien necesitado, que estemos dispuestos. Ojalá me estés entendiendo este punto, que estemos dispuestos a no decir: esto es mío, ¿verdad? Esto nada más es para mí. No, que podamos dárselo a aquel necesitado. Ahora, fíjese, la comunión, yo me la imagino como una columna importante de la casa, ¿no? Imagínese su casa, ¿verdad? Su casa cuenta con puertas, cuenta con paredes, cuenta con techo, pero parte fundamental de una casa, yo creo, de un hogar espiritual, es la comunión. Una columna, yo me la imagino como una columna donde nosotros tenemos que estar atentos, porque esa columna se puede fracturar. Muchas veces esa columna se fractura, ¿verdad? Y hace que algo se tambalee, y hace que muchas veces en algunos lugares pueda llegar hasta una, no solamente ruptura, sino una división. Y yo quiero referirme al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 2 al 4. Esta versión es la Nueva Traducción Viviente, y me gusta mucho cómo describe estos versículos. Dice así: entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Ahí regresamos a lo mismo. Ahí regresamos al mismo pensar y el mismo propósito. Si te das cuenta, en diferentes porciones de la palabra, el mismo mensaje. Después dice, versículo 3, no sean egoístas. No traten de impresionar a nadie.
Esto es claro, ya lo dijimos, ¿verdad? Nosotros, dice la palabra, que tenemos que tener no un concepto más alto de lo que nosotros somos, no. Tenemos que siempre estar, primero que nada, humillados delante de Dios y decirle: Señor, yo no sé, yo no tengo, yo no poseo ninguna capacidad más que solamente tu gracia, lo que tú me has dado. Dice: no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Imagínate un lugar de comunión, un lugar donde tú vas cada domingo o perteneces. Imagínate un lugar como este, donde todos caminen en la humildad, donde todos consideran a los demás mejores que otros, donde nadie trate de impresionar a nadie y que nadie en ese lugar tenga un corazón egoísta. De eso se trata el mensaje de hoy. Después, versículo 4 dice: no se ocupen solo de sus propios intereses. Esto es hermoso. No pensemos solamente en nosotros, no pensemos en los beneficios que yo tengo. Pensemos en poder, en esa coinonía, en esa comunión, poder levantar a otros, poder animar a otros. Y termina diciendo: sino también procuren interesarse en los demás. No saben cuánta gente he recibido algún comentario, gente que me dice: mira, con el simple hecho que esta persona me saludó, con el simple hecho que esta persona me sonrió, no me dijo nada, no me dio nada, pero con el simple hecho de que hubo un acercamiento, una accesibilidad, una comunión, quizá no tan cercana, pero le fue bendición a esta persona. Entonces, este mensaje de comunión, este mensaje que hoy pongo en tu corazón, yo te pido: reflexiona. Quizá tengas que hacer algo que el Espíritu Santo te está diciendo, bueno, pues es que, o te está recordando en tu mente a alguna personita. Hagamos un cambio, familia. Reflejemos, así como dice la palabra, si nosotros hemos dicho que creemos y que confiamos en Él, reflejemos a través de esa luz que nosotros nos podemos amar unos con otros. Yo te dejo esto en tu corazón, ojalá que puedas tomarlo, abrazarlo y sobre todo aprenderlo y ponerlo en práctica. Que la comunión sea una base, sea una columna fundamental en el lugar donde tú te reúnes. Que nosotros, como hijos de Dios, en esos dos beneficios, la gente pueda observar y decir: yo quiero lo que ellos tienen, solamente por el vínculo del perfecto amor, de que es el único que nos puede unir, el amor de Cristo. Dios te bendiga.